Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la banda inglesa Muse, Origin of Symmetry, publicado el 18 de junio del año 2001 a través de los sellos Mushroom Records y Taste Media. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración total de 51 minutos. Bueno, podríamos decir que Muse es la banda más representativa, probablemente, de el rock alternativo de los años 2000. El rock alternativo surge en los 80, en los 90 explota, se populariza, deja de ser alternativo en el sentido original del término y por el cual se le puso esa etiqueta a este tipo de rock, de la mano de bandas como el Smashing Pumpkins o sobre todo de la mano de bandas como Radiohead. Y cuando surgió Muse, cuando publicó por allá Showbiz, se ganó un apelativo Muse, y es que muchos sostenían que la banda recogía muchísimo, era demasiado parecida a Radiohead, específicamente el Radiohead de la época del OK Computer. No es que les faltara mucha razón a ese respecto, sobre todo la forma de cantar de Matthew Bellamy es muy similar a la de Tom Jorgen en muchos sentidos, esa voz aguda con mucho empleo del falsete, pero a mi parecer habían características que distinguían a Muse, y si en Showbiz todavía no eran tan prominentes, yo creo que en Origin of Symmetry definitivamente es más notoria esta distinción. Por supuesto que hay una influencia de Radiohead. Muse en cierta medida es una banda hija, heredera del OK Computer, pero este disco es muy identitario ya de la banda y es verdaderamente un gran trabajo, uno de los mejores discos de rock alternativo de los años 2000, de esa primera década del 2000. En Origin of Symmetry nos encontramos un rock alternativo que convive muy bien en la dualidad. ¿A qué dualidad me refiero? Por un lado es un rock alternativo, y en esto se distinguen un poquito más de lo que hay Computer de Radiohead, muy filoso, muy riffero. Aquí nos vamos a encontrar en muchos pasajes riffs verdaderamente distorsionados y sobre todo líneas de bajo muy distorsionadas, muy prominentes, a veces incluso sintéticas y mecánicas. Entonces es un rock alternativo que por un lado es riffero, es intenso, es incendiario, es frontal, pero al mismo tiempo logra combinar esto con cierto preciosismo, con en cierta medida experimentación sonora, particularmente de la mano de los teclados. Aquí se emplea mucho teclado. Matthew Bellamy, que canta, toca la guitarra, toca los teclados, compone, él es prácticamente la banda es casi que él. Cuando usa los teclados entonces como que embadurna, le da una nueva capa de texturas al rock alternativo filoso que nos presentan aquí en Origin of Symmetry, y me parece que en esa combinación logran crear un disco muy balanceado y en general excelente. Hay puntos incluso en los que la guitarra de Matthew Bellamy desaparece o entra a un segundo plano, mientras que pasan al frente los teclados, que en muchas ocasiones crean atmósferas, que en muchas ocasiones también crean líneas melódicas, sobre todo en el intro de canciones como Newborn o en canciones como Space Dementia. Y en muchos puntos incluso el teclado, los sintetizadores van a veces hablando el lenguaje de las guitarras. En muchas oportunidades vamos a encontrar que las canciones medio que son jalonadas por los riffs, si se me permite la expresión, de teclados. Entonces es un disco que, a pesar de que fundamentalmente es de rock alternativo, considero que secundariamente aquí nos podemos encontrar toques sobre todo de art rock y en un par de canciones hasta forma de construir muy inspirada en el progresivo. Como les digo, el disco vive en ese mundo dual de manera excelente, y aquí nos encontramos, por ejemplo, del lado de las piezas más agresivas, nos encontramos canciones como Newborn, nos encontramos canciones como Bliss, como Hyper Music, como Plug-in Baby, que tiene una línea, como una escala en guitarra interesantísima, como muy inspirada en la música clásica, a veces parece, porque Matthew Bellamy también tiene un trasfondo de estudiante de música clásica y en muchas ocasiones lo aplica acá, no solo en el teclado, que ya vamos a tocar es un poquito más ahora, sino por ejemplo en la escala que utiliza en la guitarra, precisamente en esta canción. Tenemos también una canción como Citizen Erased, que es tan intensa, con una performatividad tan incendiaria, que en muchas ocasiones incluso a mí me cuesta a veces un poco distinguir en la mezcla cuál es el bajo, cuál es la guitarra, porque los dos están rifeando. Aquí el bajo en muchas ocasiones está supremamente distorsionado y es muy prominente. Y aparte es una canción con un groove brutal, un groove verdaderamente bestial.
Luego tenemos esas canciones un poco más etéreas y progresivas. Citizen Erasing, que es la canción que les vengo mencionando, es realmente una canción con mucha inspiración en el rock progresivo, porque es una canción que tiene mucho movimiento, que se dedica en muchos puntos a construir intensidad, a cambiar de pasajes. En muchas ocasiones la canción se suspende, crea intensidad para pasar a otros momentos de la pieza, entonces va creando como una sensación de movimiento y de fluidez de manera muy sofisticada, de manera muy pensada, de manera más ambiciosa en su construcción, y es por eso que en pasajes como esto, en canciones como esta, podemos ver el aura un poco más progresiva de la banda, pero también tenemos canciones un poco tanto más etéreas, como Screenager, que tiene empleo de guitarra acústica, de percusiones, canciones como Megalomania, que se emplea como base de la canción un órgano de iglesia, y de hecho la producción yo no sé si la grabaron en vivo verdaderamente en un teatro o en una iglesia verdaderamente, pero da esa sensación por la producción, se siente amplia, majestuosa, bastante épica. Luego está, como les decía, las líneas tan identificativas de esta banda, que son los teclados. Tenemos por ejemplo canciones como Bliss, que tiene una línea de piano que rápidamente se va transformando y al final se convierte en una línea de sintetizador, pero manteniendo la misma melodía. Tenemos canciones como Space Dementia, posiblemente mi canción favorita de este disco, que nos presenta una aura, los teclados le dan una aura épica, sublime, casi que una aura apocalíptica, me atrevería a decir en muchos casos. La línea en teclado, si mal no estoy, de hecho está inspirada o está tomada directamente de una pieza de Rachmaninoff. Incluso la canción llega a ser tan bella en cierto sentido que hasta el lirismo es muy penetrante. Lo que nos describe aquí a Matthew Bellamy es como presentar una analogía entre la demencia espacial, que es digamos este desorden psicológico que le ocurre a muchos astronautas porque se ven abrumados por la majestuosidad del universo y terminan teniendo inestabilidad mental y emocional a raíz de ese evento. Aquí Matthew Bellamy nos está hablando de alguien, no estoy seguro si se refiere a una persona real, pero pareciera que sí, por la forma sentimental que emplea. Además porque el canto de Matthew Bellamy también es muy especial, con tanto falsete, a veces parece que en vez de cantar estuviera llorando, nos presenta un torbellino de emociones a través de su voz. Entonces él parece estar haciendo referencia a alguien que de alguna manera lo desordena mentalmente, le produce estos problemas psicológicos similar a la demencia espacial, pero aún así es precisamente eso lo que lo ata a esa persona, casi como una obsesión enfermiza, y es a raíz de ello que siente la necesidad de mantener su conexión con él o con ella. De hecho hay una línea que dice algo así como: me enfermas porque te adoro así. Es muy bella la canción, el aura, la lírica, todo, temazo. Las líneas de bajo, como les decía, son bastante prominentes. Aquí, como muchas veces, como les digo, la guitarra o pasa a un segundo plano o desaparece. A veces es el bajo el que prácticamente rifea en muchas ocasiones, casi que a veces lleva la línea, la pauta rítmica de la canción, junto con la batería que simplemente mantiene el groove en ese sentido. Entonces tenemos por ejemplo la canción Newborn, tiene un bajo muy cadente. La canción Hyper Music, el bajo en un punto llega a ser una progresión melódica bastante atrapante, bastante cautivante. En la canción Plug-in Baby, el bajo es prácticamente sintético, mecánico, verdaderamente avasallante, y todos los demás componentes como que trabajan al unísono para crear esta pieza tan interesante. Incluso la voz de Matthew Bellamy, más allá de todo esto que les dije, de su forma de cantar con mucho empleo del falsete, casi llorona, por ejemplo la canción a ese respecto, Microcuts, que es la séptima canción, en esa canción Matthew Bellamy canta increíblemente, o sea, llega a un punto, sobre todo en el coro, que llega a una nota increíblemente alta. Que yo recuerde, nunca he escuchado a un hombre llegar a una nota tan alta, porque claro, a los hombres se les hace un poco más difícil respecto a las mujeres, que de por sí tienen un tono más agudo, pero llega muy alto, muy alto. Y lo acompaña con líricas bastante también en muchas ocasiones evocativas, futuristas, apocalípticas. Por ejemplo, la canción Newborn describe un futuro en el que la tecnología llega a un punto de desarrollo tal que no necesitemos del cuerpo y simplemente estemos conectados a una red. Plug-in Baby va por ahí también, donde a raíz de esta conexión abstracta y mecánica con el todo, pues se pierde cualquier halo de individualismo. La individualidad se pierde, se disuelve en medio de la red de conexiones
Y cuando se hace más realista tenemos la canción, por ejemplo, Citizen Erased o la canción Microcuts, precisamente, donde en ambas más o menos se toca el mismo tema, como que se describe el moldeo, lo fácilmente que somos moldeables en nuestra personalidad y nuestras percepciones por el mundo de la información. En el caso de Citizen Erased, la personalidad, y en el caso de Microcuts un poco son las creencias que tenemos. Entonces al final se termina confeccionando un disco muy bueno. A mi parecer este es un excelente trabajo de rock alternativo. Nos presenta un Muse que se alza como una banda importante, como con mucha identidad ya del rock alternativo de los años 2000. Al final terminan siendo una banda grandísima. Varios de sus discos, sobre todo los primeros, son discos clásicos del género en la década antepasada ya. Y bueno, pues no está de más que, no sé si hay muchos que estén viendo esto que no conozcan a Muse o que no hayan escuchado este disco, pero si es así, presten la atención. Es un gran disco, es rifero, es intenso, es incendiario, pero al mismo tiempo es preciosista y sofisticado. Es que pues nada, aquí está Origin of Symmetry de Muse. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, opinan de Muse, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.